Para hablar sobre telecomunicaciones y algunas disposiciones recientes, hemos invitado al abogado Gustavo Rodríguez, especialista en propiedad intelectual y en competencia. La razón es que en todos los países democráticos del mundo, en los que hay prensa libre, nos hemos acostumbrado a que existan algunos canales de televisión que se llaman abierta y otros canales a los que uno se abona, en general a través de los contratos con empresa telefónica que nos provee también teléfono fijo y cada vez más teléfono celular. Ahora bien, en el caso del Perú hay algunas empresas de telefonía que tienen una plataforma que ofrecen algunos canales a sus suscriptores. Y de pronto, el mes de junio pasado, una resolución adoptada por el regulador de la inversión privada en las telecomunicaciones, OCIPTEL, introduce modificaciones que fueron apeladas por empresas que consideraban que se estaban ahí cometiendo algunas fricciones con la normativa vigente. Se habló de una nulidad de fondo y de perjuicios producidos a las empresas que tenían contratos firmados. Esto ha dado lugar a que muy recientemente, el 13 de agosto, se publique una nueva resolución suspendiendo lo que se había decidido 2 meses antes. Uno se pregunta por qué los argumentos que se les dio la empresa telefónica, entre otras, no se escucharon antes de aprobar esta resolución. Todo esto firmado por el señor Rafael Muente, que como sabemos es el presidente del Consejo Directivo de OCIPTEL. Señor abogado Gustavo Rodríguez, quisiera que nos explique qué es lo que decidió el mes de junio OCIPTEL, que luego decidió suspender. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Encantado. OCIPTEL emitió una resolución en donde ordenó, dicho en simple, la compartición de contenidos por parte de Telefónica. Es decir, Telefónica, que tiene una serie de contenidos, estaría o está obligado, en virtud de esa decisión, a revender esos contenidos a terceros. Y esa es una situación bastante grave, porque esos contenidos le corresponden a los respectivos titulares de derechos. En esas negociaciones que se cierran entre los desarrolladores de contenido y Telefónica, existen muchas veces pactos de exclusividad y, por supuesto, pactos de no reventa. Entonces, para decirlo de manera simple, OCIPTEL estaría obligando a Telefónica a incumplir sus contratos al ordenar una reventa de contenidos que los contratos celebrados no permiten. Eso es absolutamente irregular y lesivo, además, de los derechos de los titulares del contenido, porque ellos son los que deciden si es que se va a negociar un pacto en exclusividad o no en exclusividad o lo que fuere, y OCIPTEL, con todo respeto, no tiene nada en qué meterse en una relación contractual de ese tipo. ¿Qué argumento utilizó OCIPTEL cuando tomó esta decisión que se publicó el 14 de junio pasado? Sí, OCIPTEL lo que expresó en su momento era que lo hacía por velar por la competencia. Que ellos lo que querían era evitar monopolios y tratar de preservar un mercado competitivo, en donde más agentes económicos pudieran tener acceso a los contenidos y difundirlos. Ese es el argumento de OCIPTEL. Es un argumento un tanto simplista, la verdad. No solamente por el argumento que ya hemos conversado, el tema de los contenidos y la titularidad, sino porque además, y para mí esto es lo especialmente llamativo, afecta a los desarrolladores de contenidos, sobre todo a los más débiles, si se quiere, a los que más necesitan de poder vender contenidos para subsistir. Para poner un ejemplo que todos podamos entender. Yo soy una pequeña productora, desarrollo contenidos, por ejemplo, culturales o noticiosos, por ejemplo. Vendo mi contenido y esa venta de contenido que yo voy a hacer es lo que me permite subsistir. Claro. Lo que me da el incentivo, además, para desarrollar contenidos de alta calidad y que beneficien al público. Si OCIPTEL ordena
que todos tengan acceso a ese contenido, yo ya no puedo vender exclusividad y consecuentemente mi negocio ha muerto. Con lo cual habrá menos desarrollo de productos noticiosos, de productos culturales, de productos de entretenimiento. Entonces, fíjese, pierde, por supuesto, estos desarrolladores de contenidos pierden, sin duda, pero fundamentalmente pierden los espectadores, que tienen derecho a tener un contenido plural, más amplio, más extenso. Entonces, es irónicamente anticompetitivo, justamente lo que no quería Citel. Ahora, yo aquí en RPP estoy en una situación tal que sé perfectamente el esfuerzo que cuesta informar a lo largo del día, dar seguimiento a la actualidad, buscar las fuentes de las personas que puedan explicar desde un punto de vista pluralista y riguroso lo que pasa, porque eso da libertad a los ciudadanos para que escojan y se hagan su opinión sobre los actores sociales y políticos. Por otra parte, lo mismo pasa en la actividad cultural, que cuesta tanto trabajo hacer. Lo sabemos por nuestros programas hechos con el Museo Larco Herrera, lo sabemos por el esfuerzo que toma hacer un foro sobre educación, que es el caso nuestro de este domingo a las 10:30. Realmente uno queda desamparado cuando se ve que un organismo regulador cree que le está permitido decidir quiénes pueden difundir eso, alterando los términos de los contratos que nosotros hacemos con la plataforma que nos acoge. Sí, totalmente de acuerdo con usted, don Fernando. Y ojalá que OCIPEL, que al menos por la información que se tiene, debería tomar ya una decisión final sobre este asunto en los próximos días, en esta semana que viene. Ojalá que decida de manera definitiva no aplicar, es decir, dejar de lado esta medida inicialmente establecida, porque claramente afecta a los desarrolladores de contenidos, como ya comenté, pero, como usted lo ha dicho muy bien, afecta fundamentalmente a los destinatarios de los contenidos para los que tanto esfuerzo se hace, porque para ellos finalmente se trabaja y se desarrolla. Y no solamente eso, yo diría, si me permite agregar un argumento adicional, creo que reduce o afecta sensiblemente la creatividad y la innovación, porque al final del día de eso se trata, de que también le estamos cortando las alas a los desarrolladores de creatividad que finalmente llegan en forma de producto a través de sus pantallas para beneficio de todos los que nos están viendo. Yo creo que ese es el sentido y el espíritu de esta crítica. Para ver si hemos comprendido bien lo que nos explica usted, yo he visto por ahí la comparación, es lo que pasa con un libro. Un editor recibe un manuscrito, le parece muy bueno, decide publicarlo, introduce algunas correcciones, recomienda que el autor incorpore tal y cual aspecto. Ese es el trabajo del editor. Toma tiempo, uno tiene una empresa, paga impuestos, tiene personal, tiene local. Se publica el libro, es un bestseller y el editor queda obligado a autorizar que ese libro sea publicado también en otras editoriales. ¿Es lo mismo o no? Es una analogía bastante gráfica, es correcto. Finalmente ha existido un trabajo para llevar este producto al mercado y finalmente este esfuerzo en dinero y en tiempo, en creatividad también, termina cayendo en saco roto, porque efectivamente la orden de compartir es una orden de beneficiar a terceros del esfuerzo ajeno. En buena cuenta eso es. De acuerdo. Ahora bien, hay otro punto que ha sido también observado, que es el hecho de que esta resolución, aprobada en junio y suspendida hace pocos días, no hace referencia a fenómenos reales que afectan nuestra difusión en televisión, que son los canales piratas y la difusión pirata, que tiene un porcentaje muy importante, radio también por lo demás, ¿no? Pero quiero saber, ¿qué podemos decir sobre este tema que en realidad es una manera de no pagar impuestos y de ganar dinero por parte de los piratas sobre la base de los que sí pagan impuestos y de los que sí tienen empresas formalizadas?
Yo creo que hay tres consideraciones importantes aquí. La primera, y que es absolutamente correcto lo que comenta, en efecto, no ha existido ninguna consideración por el fenómeno de la piratería. Eso, número uno. En ningún momento fue ponderado, debió hacerse, no ha sido considerado. Número uno. Número dos, si uno revisa la resolución de suspensión, no la originalmente establecida, sino la reciente por la cual suspenden su medida. En la resolución de suspensión, OCIPTEL dice, reconoce que esta medida podría generar consecuencias negativas que serían irreparables si es que finalmente se revierte la medida. La pregunta, creo yo, se cae de madura. Si es que podían existir consecuencias tan irreparables y gravosas como reconoce OCIPTEL, no debió hacerse un análisis mesurado, detenido, profundo desde un primer momento en lugar de expedir esta resolución. Eso, punto dos. Y punto tres, y quizás aquí soy un poco más incisivo todavía, no solamente esta consideración sobre la ilegalidad y la piratería, sino que si uno revisa la ley peruana sobre el derecho de autor, en esa ley se establece expresamente que son infractores también todas las entidades y personas que contribuyan a infringir derechos de los titulares de contenidos. Entonces, desde el momento en que una entidad como OCIPTEL ordena una compartición de contenidos que puede afectar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, de alguna manera está facilitando la infracción de los derechos, lo cual es legalmente polémico, por no decir bastante contingente para el propio OCIPTEL. Claro que sí. Ahora, esta decisión tomada en junio y suspendida en agosto concernía 10 regiones de nuestro país, no todas. Lima, Callao, Correcto. más 8 regiones, como se dice, del interior, porque en ellas se constataba que algunas plataformas de telecomunicaciones tenían una presencia considerable. Sin embargo, esta decisión no ha tomado en cuenta una realidad tecnológica, que es que cada vez más personas miran la televisión vía streaming. Yo quisiera por eso que nos explique, en primer lugar, de manera más simple, que explique a nuestros televidentes qué cosa es el streaming y cuál es el impacto que tiene sobre la costumbre nuestra de ver televisión. El hecho quizás más interesante es que uno cada vez más en ciertas ciudades toma un taxi y puede pasársela viendo la televisión en el taxi, sin que haya un monitor de televisión. Explíquenos, por favor, exactamente qué cosa es el streaming y cómo esta novedad tecnológica impacta el consumo y debe ser tomado en cuenta por la norma y sus modificaciones. Claro que sí. La forma en la que nosotros consumimos contenido, por decirlo de una manera, ha venido evolucionando a lo largo de los años. Ya no estamos frente a este acontecimiento familiar en el cual todos nos sentábamos alrededor de la televisión en la casa y veíamos, por ejemplo, veíamos tu programa. Eso ha cambiado. Ahora uno, desde su teléfono móvil, por mencionar un ejemplo, puede perfectamente sintonizar y ver el programa con, además, altísima calidad de audio y video. Y no solamente ocurre con contenido de producción nacional, ocurre también, por ejemplo, con Netflix y con otras plataformas como puede ser Disney Plus y HBO y todas las que conocemos. Entonces, el consumo de contenidos ha variado. Hoy hemos migrado del sistema tradicional de delivery de contenidos a un sistema online en el cual todos efectivamente nos conectamos y en vivo y en directo consumimos contenido. Y esto afecta, por supuesto, o tiene que ver con esta decisión de OCIPTEL, porque incluso esta segmentación del mercado en 10 regiones que la resolución de OCIPTEL menciona, ni siquiera permitirían sostener
que el impacto de la decisión es acotado. El impacto sigue siendo nacional, por más que existan solamente 10 regiones implicadas, porque de nuevo, uno puede conectarse, digamos, en cualquier lugar, desde cualquier punto del contenido, eso número uno. Y número dos, y esto es bien importante y me gustaría hacer esta acotación, no es realista creer que un desarrollador de contenidos, por ejemplo, Discovery o Disney, va a vender contenidos únicamente para las regiones que no están comprendidas en la resolución de OCIPTEL, para que los amigos que nos están viendo lo entiendan. Lo que sostiene OCIPTEL obligaría a los desarrolladores de contenidos, incluso internacionales, a armar sus paquetes de contenidos conforme a lo que a OCIPTEL le parece. Y eso es absolutamente insostenible. Probablemente ese mercado se volvería, insisto, tan insostenible que terminaría afectando, como ya dijimos hace unos momentos, a la propia presencia de contenidos para el servicio de los espectadores locales. Y eso es fatal, por supuesto, en algunos países en donde no se puede contar, como es el caso de Venezuela, con la producción nacional de televisión y de radio. Y solamente los que captan justamente vía televisión paga, vía cable, con cadenas internacionales. Hay que decirlo. Hay países en donde los ciudadanos se enteran de lo que pasa verdaderamente en ellos porque acceden a una televisión extranjera, internacional, por cable. Pero también eso es el caso en el Perú. Saber lo que pasa en el mundo a través de cadenas internacionales por cable, teniendo nosotros naturalmente prensa libre, televisión libre, es una restricción del horizonte en el que los jóvenes y los menos jóvenes se forman y observan el mundo. Si se trata de preservar la competencia y de democratizar los contenidos, que es en buena cuenta lo que OCIPTEL refiere que quiere hacer, bueno, finalmente la medida que ellos han planteado en un inicio conspira contra lo que ellos pretenden. Ojalá que, insisto, ojalá que en estos días tomen una decisión adecuada y que no nos expongan a estas consecuencias. Y digo, no se expongan porque como consumidor de contenidos, pues me afecta también. Por supuesto que sí. En todo caso, muchas gracias por sus explicaciones. Felizmente que contamos con especialistas del marco normativo de estos aspectos que son complejos y que son novedosos para los abogados. Y contaremos con usted, por favor, para que nos prevenga y alerte sobre las decisiones que se pueden tomar en OCIPTEL. Necesitamos una televisión de calidad. Esto es fruto de la competencia y esto es fruto de la seguridad jurídica. Las empresas no son sostenibles si se ven amenazadas, perturbadas por decisiones de este tipo, por mucho que haya sido suspendida por el momento la resolución que publicó el mes de junio el organismo regulador de la inversión privada en telecomunicaciones en nuestro país, OCIPTEL. Muchas gracias, doctor Gustavo Rodríguez, por su presencia en RPP y sus explicaciones. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre salud pública y sobre las posibilidades de un retorno a las clases presenciales, y lo vamos a hacer con una antropóloga, Norma Correa, que ha escrito un artículo muy alentador sobre este tema.